Muy buenos días, mi hermano. Aquí iniciando una cápsula más para reforzar el taller de intercesión. Y me pareció bien, antes de ir adentrándome en la intercesión, considerar un punto muy importante para llevar a cabo en la oración. Y una de las cosas que son sanas y agradables es considerar el ayuno cuando nosotros vamos a trabajar en la oración. La oración, créeme que cobra mucho más fuerza cuando es unida a un ayuno. Y de eso quiero hablarte ahora, ¿no? El ayuno, primeramente quiero decirte que el ayuno, cuando nosotros lo llevemos a desarrollar, a llevar a cabo, tenemos que entender que es una invitación. Es una invitación de parte de Dios. Ojalá que nunca seas movido a hacer un ayuno por sentirte forzado, obligado, comprometido, cuando en realidad es una invitación que el Señor nos muestra a través de la Escritura, que muchos de los personajes bíblicos ayunaron, pero no debe de ser forzado, porque creo que a Dios no le agradan los sacrificios forzados, sino los sacrificios que nacen del corazón. Una ofrenda agradable, dice la Biblia, un corazón contrito y humillado nunca lo despreciarás. Entonces el ayuno es una herramienta poderosa, pero no debe de ser forzada, debe de ser voluntaria. Y voy a leerte un versículo, no voy a poner la proyección ahora, un versículo con lo que dice en Mateo capítulo 6, versos del 17 al 18. Mateo 6, del 17 al 18 dice, Dios, el título sería de este subtema, sería Dios no nos obliga, Él nos hace una invitación a ayunar. Y el texto dice, pero tú cuando ayunes, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús está diciendo, tú cuando ayunas, no te está obligando a ayunar, dice, tú cuando ayunes, no lo muestres, no hagas sonido de trompeta, no hagas escándalo, tú aséate, rasúrate, prepárate como si los días fueran normales, y tu Padre que te ve en lo secreto, dice, y si tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hay gente que puede hacer ayunos para que los vea, ¿no? Pero el Señor dice, no, los ayunos no son para que la gente te vea. Los ayunos son para que Dios te vea. Y cuando hagas esa ofrenda, porque realmente el ayuno es una ofrenda, es entregarle al Señor como algo agradable. ¿Qué le podemos entregar al Señor? Yo te diría a ti, ¿qué le podríamos entregar al Señor si de Él es el oro y la plata? De Él es todo lo que existe, Él lo creó. Pero qué hermoso sería que nosotros le entregáramos algo muy valioso para Él, como es el oro, como es el ayuno, ¿no? Como una ofrenda para Él. ¿Qué hace el ayuno? ¿Qué es uno de los trabajos más importantes que hace el ayuno? El ayuno tiene como herramienta fundamental, créeme que te lo voy a decir, derribar el orgullo, derribar la altivez, derribar toda soberbia, derribar toda autosuficiencia que tenemos nosotros, que nos impide realmente tener una intimidad con Dios. Quiero decirte que la parte humana, que aunque nosotros la cuidamos, la parte humana es agradable, es hermosa, la gente la cuida, la vanidad, cuida su cuerpo, su alimento, su salud, pero créeme que cuando por un momento nos presentamos en ayuno y creamos por un momento que estamos afectando nuestro cuerpo, para nada. No se afecta nuestro cuerpo. Al contrario, somos más sensibles, más susceptibles a la dimensión del Espíritu Santo. Cuando se empieza a derribar esas fortalezas de soberbia, orgullo, altivez, que éstas se caen precisamente bajo el poder del ayuno, entramos a más sensible a entender, no solamente de creer y leer, sino de vivir la experiencia de que Dios es verdaderamente quien es y se hace manifiesto. Curiosamente, ¿no? Se abre una dimensión muy hermosa del Espíritu Santo para darle la bienvenida y que entre en nuestro corazón. Yo lo puedo sentir muy hermosamente ahorita. Hace rato estoy llevando a cabo un ayuno en este día por unas necesidades que le presento a Dios. Y tenía unas barreras muy fuertes y de repente me llegó una palabra, ¿no? Es esta, no te dejaré hasta que me bendigas. Y cuando llegó, entendí que es de parte de Dios. Cuando nosotros ayunamos, somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo.
se va todo aquello que estorba. Y vamos a continuar. El ayuno es un instrumento de parte de Dios que, aunque por momentos se debilita nuestra carne, se debilita, nos sentimos débiles, frágiles en nuestra carne, perdemos la fuerza, nuestra fortaleza humana, pero quiero decirle que empieza a haber una fortaleza espiritual. Qué curioso, ¿no? Que lo humano se debilita y lo espiritual se fortalece, y ese campo de esa dimensión de Dios viene a enriquecernos. Siempre hablamos de Dios, leemos de Dios, buscamos de Dios. Siempre lo hacemos, pero cuando entramos en el ayuno parece ser que se enriquece la dimensión del Espíritu Santo y nos fortalece, y parece que tenemos una respuesta mucho más pronta a lo que estamos buscando, que nosotros estamos buscando el rostro de Dios a través del ayuno y oración. Y alabo a Dios porque nos dio esta herramienta para acercarnos a Él. Y el ayuno, pues, quiero decirte que no lo podemos llevar a cabo con nuestras propias fuerzas. El ayuno es una gracia que Dios nos dio. El ayuno es una gracia que Dios nos dio para llevarlo a cabo. Si no fuese porque Él está con nosotros, si no fuese porque Él nos instruye, como dijo el salmista, Él nos instruye, Él adiestra nuestras manos para la batalla. El ayuno es una herramienta, adiestra nuestras manos para la batalla. La Biblia nos dice que no es con ejército ni con espadas, sino con su Santo Espíritu. Y nosotros cobramos vigor cuando le dejamos ese espacio poderoso al Espíritu Santo para que empiece a obrar. Y nosotros tenemos beneficios. Quiere decir que cuando nosotros ayunamos tenemos beneficios de parte de Dios. El ayuno de Dios, nosotros debemos de crear un estilo de vida. No debe de ser una carga, sino un estilo de vida que debemos de considerar para sobrellevar de una manera mucho más rica nuestra vida espiritual, más abundante de parte de Dios. Y es muy considerable llevar a cabo un ayuno por semana, mínimo un ayuno por semana. Los historiadores marcan que la iglesia, la primera iglesia en el Nuevo Testamento, ellos practicaban un ayuno de 2 días, mínimo de 2 días a la semana. Ojalá que lo podamos platicar más adelante. Pero nosotros debemos llevar un ayuno, mínimo un ayuno de 1 día a la semana, y deleitarnos en ese ayuno, disfrutar en ese ayuno. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros practicamos el ayuno, quiero decirte que realmente se convierte en un tiempo de humillación. Un tiempo de humillación. Nos quebrantamos, presentamos una ofrenda. El Salmo 35, quiero que leas el Salmo 35, verso 13, allá en tu casa, que a mí me enriqueció mucho el Salmo 35, verso 13. Cuando nuestros cuerpos, cuando nosotros ayunamos, nuestros cuerpos se cansan fácilmente, pero lo que hacemos es humillar la carne. Humillar la carne, esta carne que busca su propia gloria, que busca su propio reconocimiento, que busca su gloria, su propia vanidad. Créeme que cuando nos humillamos, le dejamos verdaderamente el espacio al Rey de Reyes y Señor de Señores para que obre con poder. Yo siento con poder a Dios en este momento que estoy hablando contigo. Y el ayuno es una herramienta espiritual, no es humana, no es de racionamiento, no es de mi propio intelecto, mi propia sabiduría. Es permitirle a Dios que obre cuando nosotros usamos una herramienta adecuada. No sé si tú, cuando vas a quitar una llanta de tu carro porque se ha punchado, usas la herramienta adecuada. Los carros regularmente usamos una cruceta para quitar con más facilidad esa llanta, o una herramienta que se llama L. Es la herramienta adecuada para poder quitar esa llanta y repararla. Quiero decirte que el ayuno es una herramienta espiritual que Dios nos dio para quitar obstáculos, para quitar barreras, para quitar cielos cerrados. Es una herramienta poderosa, y yo te invito para que empieces a utilizar esa herramienta. A lo mejor a algunos les cuesta trabajo empezar a practicar, pero es un estilo de vida. Y vamos a trabajar en 2 partes o hasta 3. Nos vamos a ir extendiendo en el tema del ayuno, porque es muy extenso y muy rico, para no pasar por alto este tema tan hermoso que nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, acompañado de la oración. Créeme que nuestras oraciones serán más efectivas. Recuerde que hemos estado estudiando que dice la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, hoy le vamos a añadir esa herramienta poderosa que es
es el ayuno. Vamos a analizar siete tipos de ayuno, y uno de los ayunos que vamos a empezar a considerar en primer lugar es ayunar por una experiencia, ayunar para experimentar una mayor medida del poder de Dios. Ayunar para poder experimentar en mayor medida el poder de Dios. ¿Te acuerdas cuando aquel hombre le llevó su niño enfermo a los discípulos y no pudieron sanarlo, no pudieron liberarlo? Y le preguntaron a Jesús por qué nosotros no podemos liberarlo. Y Jesús le contesta al final, dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, la oración junto con el ayuno cobra un poder. Nuestro ministerio se empodera de una manera muy especial cuando nosotros lo bañamos, cuando nosotros nuestro ministerio lo enriquecemos con oración y ayuno. Pero entendiendo la verdad que es agradable, a Dios le agrada que le dejemos ese espacio a Él para que obre con poder, para que haga su trabajo maravilloso que sabe hacer, mandar ángeles obrando su poder a su palabra, mandar la bendición para nosotros. Y como te decía, los historiadores dicen que la iglesia buscaba realizar mínimo 1 o 2 ayunos por semana. El apóstol Pablo también lo llevó a cabo, los ayunos, y él dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 4 y verso 5, dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y luego dice en ayunos, 2 Corintios 11, 23 y el verso 27, ¿somos ministros de Cristo? Yo más. Y luego sigue diciendo en esa conversación, y en ayunos. En ayunos es una herramienta poderosa. ¿Para qué ayunamos? También, punto 2, ¿para qué ayunamos? Ya hablamos del punto 1, para que nuestro ministerio sea enriquecido, empoderado. Para que el segundo punto que vamos a practicar, ¿para qué practicamos el ayuno? Ayunamos para pedir dirección. Es decir, cuando las ideas no están claras, cuando los problemas son muy fuertes, cuando la situación es adversa, cuando tenemos una complicación, se han cerrado las puertas, hay obstáculos muy fuertes. Quiero decirte que ayunamos, uno de los motivos por los que podemos ayunar es para buscar de parte de Dios dirección. ¿Qué va a hacer Dios? Y que después de lo que Dios nos diga, ¿qué va a hacer Él? Nosotros qué hacer. Porque tenemos que esperar la luz verde de parte del Espíritu Santo de qué hacer y cuándo movernos. Y la razón de parte de Dios es que de decirnos estas cosas es que tenemos que movernos en el tiempo perfecto de Dios, en el momento en que Dios da la luz verde, hacerla. Pero tenemos que buscar dirección, no a ser arrebatados. El apóstol Pablo dice que quería predicar en Asia y le estorbó el Espíritu Santo, ¿no? Porque era conveniente que él predicase en otra parte. Y vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, Hechos 13 del 1 al 2, Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ministrando estos al Espíritu, al Señor, y ayunando, y ministrando al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. ¿Te das cuenta qué importante es ayunar? Qué importante es decirle al Señor, guíame, inspírame, dime qué es lo que vamos a hacer. Para pedir dirección tenemos que buscar al Espíritu Santo para que Él nos diga la señal, para que Él nos diga, este es el consejo, esta es la instrucción, que el Señor te diga, esto es lo que vas a hacer. Vamos a orar por la sabiduría. Y si lo hacemos con la sabiduría de Dios, con el consejo de Dios, créeme que vamos a tener un éxito. Otra de las cosas que vamos a ayunar en el punto 3 es para ayunar para el cumplimiento de la promesa de Dios. El ayunar para el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad? Sí, en el libro de Jeremías muestra las razones y los motivos por qué fueron ellos llevados a la cautividad. Y ellos estuvieron en la cautividad 70 años en aquel lugar. Pero he aquí lo hermoso y lo poderoso. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3, dice la Biblia que Daniel dice así, dice, y volví mi rostro
a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, Daniel 9:3. Y cuando él se puso en ruego, en ayuno, en cilicia, él recibió la contestación, la revelación de que se habían cumplido los 70 años de la cautividad. Se empezó a llenar de gozo. Vino el cumplimiento. Él ayunando y orando recibió la revelación de que el cumplimiento de la promesa había llegado. ¿Te acuerdas cuando Ana está orando en el templo? Ana nos dice la escritura, Lucas capítulo 2, verso 36 al 38, dice: Ana la profetisa, quien sirvió de día y noche al Señor con ayunos y oraciones, una mujer que servía de día y de noche con ayunos y oraciones al Señor. Está en Lucas capítulo 2, verso del 36 al 38. Y quiero decirte que es clave el ayunar. Es una herramienta poderosa, es una instrucción poderosa. ¿Te acuerdas cuando el centurión Cornelio estuvo orando y ayunando? Él no era un hombre consagrado totalmente como hijo de Dios, pero llegó, el Señor le envió un ángel, le dijo: Dios ha visto tus ayunos y tus ofrendas. Él dice, Cornelio ayunó y oró, y Dios le envió un mensajero angélico al apóstol, a este hombre en el libro de los Hechos, al centurión, porque ha visto tus oraciones y tus ayunos y tus ofrendas, y el Señor envió contestación. Quiero decirte que ayunar enriquece nuestra vida espiritual, no para llevar un récord, no para tener una vanagloria, no para mostrarnos a los hermanos de que hemos llevado sacrificio. Algunos le llaman sacrificio, pero no debe ser un sacrificio, debe ser un deleite, debe ser una ofrenda. Muchos lo llaman sacrificio, ¿no? Debe ser una ofrenda, debe ser un deleite, debe ser una bendición, porque créeme que somos afortunados de tener a un Dios vivo que se manifiesta, y cuando usas la llave del ayuno, la gloria de Dios se mueve con poder. Y quiero decirte que estás a punto de experimentar la gloria de Dios maravilloso para tu vida. Así que te invito a que mañana te conectes, estés en la segunda cápsula del taller del Ministerio de Intercesión, pero llevaremos la segunda parte sobre este tema, que es el ayuno, para enriquecer nuestro ministerio. Me estoy gozando, y mañana entramos con la segunda parte de esta cápsula. Que el Señor te bendiga. Te bendice el pastor Mario David Romero, de Unidad Cristiana en Verdad. Hasta mañana.